Hola, ¿cómo te va? Programa 58 de Geopolítica y Trabajo. Hoy estamos sin Rubén Cortina, que como es habitual, porque es el secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de Empleados de Comercio, está de viaje justo en este momento, está en un avión, así que ni siquiera tenemos la posibilidad de juntarnos con él a intercambiar ideas en directo. Lo que habíamos pensado con Rubén es tratar hoy una parte, nosotros hacemos parte de lo que es Historia del Movimiento Obrero Argentino, una serie que se pueden consultar en YouTube, y hoy queríamos tratar de los primeros momentos de la historia del Movimiento Obrero Argentino, es decir, antes de que se formaran los primeros sindicatos, y cómo se formó la Argentina laboralmente, y cómo se formó la Argentina económicamente, y cómo a partir de esa conformación laboral y económica de Argentina, incluso territorialmente, bueno, después comienza la historia sindical, que es una historia específica del movimiento obrero. Pero el movimiento obrero argentino, obviamente trabajo hubo no solo desde el comienzo de la Argentina, que es entre 1810 y 1816, ese momento de la Revolución de Independencia del Imperio Español, sino que viene de antes, porque cuando la Argentina era un territorio colonial, también había, por supuesto, ahí trabajo indígena y trabajo esclavo, y básicamente de minería para exportar a Europa. La palabra Argentina viene de esa época colonial en donde la Argentina era una productora, lo que se empezó a llamar Argentina, todavía no tenía nombre, se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata o Virreinato del Perú, pero poco a poco empezó a tomar nombre de Argentina precisamente porque era productora de plata, y esa plata iba a España, iba a Inglaterra y iba a China. En realidad toda la plata que se sacó del Alto Perú y de lo que era territorio argentino en aquel momento, terminó toda en China, que era la gran industria, el gran taller del mundo. Entonces, hoy queríamos hablar un poco de algo que, bueno, ¿qué pasó con Argentina? ¿Cómo es esta historia de Argentina, de esos primeros años de Argentina que la conformaron y que llama mucho la atención? Llama la atención no solo de los historiadores y de los sociólogos y de los politólogos y los políticos argentinos, sino que también a nivel mundial. Se habla de la anomalía argentina. Hay un libro, ponelo, Daniela, primera, por favor. Hay un libro de Julio Goglio, este que está acá, Julio Goglio con Hugo Mancuso, un libro excelente del 2006, que habla precisamente de esta preocupación que hay, que está inserta en los estudios sobre Argentina. Bueno, ¿qué pasó con Argentina? ¿Qué pasó? Que en aquella época había varios países más o menos parecidos, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay, que son países que eran países de inmigración, países con mucho territorio, países fértiles. ¿Qué pasó? Que Argentina y Uruguay se quedaron relegadas y pertenecientes al tercer mundo. En cambio, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, no. La Australia que no fue, se dice muchas veces. La Argentina es la Australia que no fue. Bueno, este libro de Julio y de Hugo Mancuso avanza sobre ese tema, muy recomendable, muy recomendable. Y nosotros queremos avanzar sobre el mismo tema, pero desde el punto de vista laboral. ¿Qué pasó con la producción en la Argentina y con el trabajo en la Argentina en esos años posteriores a la independencia, que antes de que llegar a los sindicatos o apenas cuando los sindicatos recién empezaban? Y si ese primer siglo de Argentina, del que tanto se habla y tanto se fantasea, que tiene una cosa así medio utópica, la Argentina era una potencia mundial que no está en los libros de historia, que eso es una cosa muy llamativa de esto, que algunos políticos en Argentina hablen de que la Argentina fue una potencia mundial, pero cuando uno ve libros de historia universal, Argentina no está ahí. Está Francia, está Inglaterra, está Estados Unidos, no está Argentina. Entonces es una potencia industrial que nadie vio, una potencia mundial que nadie vio. Bueno, vamos a hablar un poco de esa historia, de esas luchas laborales del siglo XX
Y lo primero que hay que pensar, lo primero que hay que tener en cuenta cuando pensamos en la Argentina, en los orígenes de Argentina, es, Daniel, poneme la número 2, por favor. Es esto que ustedes ven acá, el mapa de Argentina. La Argentina de 1810, cuando se comienza el proceso de independencia, no tenía nada que ver con la Argentina de hoy. Nada que ver. Era esa cosa relativamente chiquita que ustedes ven ahí. Chiquito para los estándares de América del Sur o de América del Norte, pero no chiquita para los estándares europeos. Era un territorio de 2 Españas. Eso que ustedes ven ahí en amarillo era un territorio de 2 Españas. Todo lo que está en verde abajo era el territorio mapuche. Fíjense que era casi tan grande como la Argentina. Era un territorio relativamente chico. Para tener una idea, la Argentina va a triplicar su territorio en el siglo XIX. Triplicar. Hay muy pocos países del mundo que han triplicado su territorio. Eso significa triplicar su riqueza, por lo menos su riqueza natural. Y eso le pasó a la Argentina, y eso es algo de lo que se suele no hablar. Quizás por desconocimiento, quizás por esta manía que hay de no ver el proceso, no ver cómo se desarrollaron las cosas, sino ver todo presente, todo presente. El presente es muy efímero, siempre es muy efímero. Entonces, cuando uno solo ve el presente, que es quizás el oficio periodístico, no ver el presente, pero cuando uno ve solo el presente y no ve de dónde vino y a dónde fueron estas cosas, a dónde fueron yendo estas cosas, bueno, pasa un poco esto. Uno se olvida que la Argentina era muy chiquitita, tenía 1 millón de habitantes y tenía 1 millón de kilómetros cuadrados. Era chiquitita. Chiquita para los estándares, era más chiquita, para tener una idea, era más chiquita que Perú, era más chiquita que Paraguay. Era relativamente chiquita. ¿Qué va a pasar en este momento que se independiza la Argentina desde el punto de vista laboral? Poneme la número 3, por favor, Daniel. La Argentina comienza, lo primero que hay que tener en cuenta es que la Argentina no viene del feudalismo europeo, como se suele decir. El feudalismo europeo es una cosa europea, que explica mucho de las luchas contra los señores feudales, los castillos, la iglesia, que era el primer señor feudal allá, la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, las luchas contra las monarquías, las luchas por la República. Eso es una historia muy europea, porque Europa tuvo una historia muy peculiar, porque Europa, que es una península, durante siglos estuvo bloqueado su acceso al resto del continente afroeuroamericano, europeo, y por lo tanto no tuvo comercio. Entonces generó un fenómeno muy peculiar económico, que es el feudalismo, la autosubsistencia. Cada castillo y sus tierras aledañas eran autosubsistentes, y el señor feudal era dueño de todo. Eso no pasó acá. América fue un productor de comercio mundial. De acá salía la plata que iba al mundo, los alimentos que iban al mundo, el maíz, el cacao, el tomate. De acá salía gran parte del comercio mundial. De hecho, y los esclavos y las esclavas. El negocio, el comercio de esclavos y esclavas que eran secuestrados en África, eran trasladados muchas veces a Liverpool, que era el principal puerto de esclavos del mundo, y de Liverpool eran mandados a toda América, desde América del Norte a América del Sur. Era un lugar muy comercial, no era nada feudal, la Argentina ni América Latina. Entonces, déjame la apuesta, por favor, Daniel. La número 3 era. Entonces, en este comienzo de la Argentina, lo primero que hay es la lucha por la independencia. La gran lucha, que es la lucha que creó la Argentina misma, la nación argentina fue creada por esa lucha, es la lucha por la independencia del Imperio Español. Así que nosotros somos principalmente un resultado de la lucha anticolonial. La misma lucha que creó Estados Unidos, la misma lucha que creó las repúblicas americanas, la misma lucha que creó las naciones africanas y las naciones asiáticas de hoy. La misma lucha. O que creó o que recuperó. Eso no pasa en Europa.
Europa tiene una historia distinta. Europa no tiene lucha anticolonial. Es muy excepcional la lucha anticolonial en Europa y tiene características muy peculiares. Pero, junto con esta lucha anticolonial, en Argentina y también en gran parte de América Latina, liderada por Haití en gran medida, hay una lucha laboral contra la esclavitud y contra la servidumbre indígena. La servidumbre indígena es inmediatamente fue abolida y la esclavitud fue abolida en tandas. Primero se abolió que las personas que nacían en Argentina a partir de 1813 ya eran libres, no podían ser esclavas. Es decir, que quedaron como esclavos y esclavas quienes habían sido esclavizados antes de 1813. Pero es una lucha importantísima del nivel mundial. Eso que ustedes ven ahí en la imagen, que dice Argentina, y que hay un acta, es el acta de la declaración de la Asamblea del año 13, el Congreso de 1813, que declara la libertad de las personas nacidas a partir de ese año y la abolición de la servidumbre indígena. Y esa acta está en el Museo de Liverpool, el Museo de la Esclavitud de Liverpool, el más importante del mundo. No está en ningún museo argentino, llamativamente. Lo que se le da mucha importancia a la Argentina por haber sido uno de los países líderes en haber terminado la esclavitud y la servidumbre, en Argentina es como que se le da menos importancia. Entonces, la Argentina nace con este sello. Muy pocos países nacen con un sello tan claro laboral. Estados Unidos, para tener una idea, la famosa democracia, dicen la democracia más antigua del mundo, pero la mitad del tiempo de existencia de Estados Unidos tuvo esclavitud. La mitad. Y lo mismo pasó con Brasil. Lo mismo pasó con España. España tuvo esclavitud en sus colonias hasta 1880. La Argentina ya desde 1810 se empieza a plantear una cosa de cese de la esclavitud. Y esto no es menor, ¿eh? La esclavitud hacía 10.000 años que existía en el mundo. Era la forma de trabajo principal que había en el mundo durante 10.000 años. A nosotros hoy nos parece absurdo la esclavitud como era en ese momento, los hombres cosa, ¿no? Los hombres que se vendían y que vos podías vender a los hijos y a las hijas y comprarlos y les ponías marcas, como el ganado. Ese tipo de esclavitud, a ese tipo de esclavitud estoy hablando, de que agarran a nuestros hijos y los venden. O que un rico puede comprar un niño o una niña para lo que se le ocurra, porque como no son seres humanos, son cosas, puede haber sexo, pueden matarlos, pueden marcarlos, pueden mutilarlos. Eso desapareció a pesar de que existió durante los 10.000 años anteriores. Estamos viviendo en ese sentido un momento, los últimos 2 siglos, excepcional en la historia de la humanidad, porque nunca había pasado, por lo menos no en la época civilizada, en la época de las civilizaciones, de los imperios. Así que este es el primer dato importante de estos orígenes de las luchas laborales en la Argentina. Ahora, hay un segundo aspecto de estas luchas y de esta estructuración que se dio en la Argentina a partir de 1810. Poneme, por favor, Daniel, la siguiente, que es la número exactamente. La Argentina tiene algo peculiar. En ese sentido, sí, la anomalía argentina, como dicen Mancuso y Godio, hay algo de anómalo en la Argentina, que es su pampa. Y en realidad no la pampa en sí misma, sino que la pampa argentina en 1810 estaba poblada de unos animales salvajes muy extraños que eran las vacas salvajes y caballos salvajes también, pero vamos a las vacas. Pensemos, ya estamos pensando de Argentina, la carne, el gaucho, el ganado. Bueno, ese ganado que había en la Argentina eran animales salvajes, porque esas tierras eran de nadie y esas vacas y toros eran de nadie. Eran vacas y toros que los primeros españoles que llegan al Río de la Plata dejan acá en el Río de la Plata, abandonadas, cuando tienen que abandonar estas tierras por sus luchas contra los indígenas, quedan abandonadas. Dice que eran 7 vacas y un toro,
hay leyendas que hablan de eso, de 7 vacas y un toro, y resulta que estas 7 vacas y un toro, durante siglos de estar solas en la pampa, se multiplicaban por millones. Así que no había depredadores naturales, los pumas no tenían estos lugares, acá había ñandúes, había guanacos, había liebres, no había depredadores naturales, por lo tanto se multiplicaron y se multiplicaron y se multiplicaron. Y esto es lo que le va a dar el sello extraño a la Argentina, anómalo a la Argentina. También pasa en Uruguay, también pasa en el sur de Brasil. El sur de Brasil no nos olvidemos que es gaucho, gaúcho, dicen ellos, ¿no? Ronaldinho Gaúcho, el famoso futbolista brasileño, es de ahí, de la zona gaucha del sur de Brasil. Y también pasa en Paraguay y también pasa en todo el litoral. Entonces, estas tierras donde se multiplicaron las vacas van a generar una situación muy extraña desde el punto de vista económico, porque el alimento y la vestimenta e incluso los materiales para hacer las casas eran gratis, se hacían con vacas. El cuero, las crines de las vacas, el cebo, las velas, la carne, todo salía de las vacas. Los zapatos se hacían con las botas, las famosas botas de cuero, las vestimentas, todo se hacía con vacas. Era gratis, era gratis. Quien salía un poquito al campo, cazaba una vaca y se hacía lo que quería con esa vaca. Entre otras cosas, comían. Por lo tanto, esto generó una situación económica totalmente inusual. Principalmente generó el gaucho. El gaucho es un trabajador rarísimo a nivel mundial, porque es un trabajador sin patrón. Es un trabajador que no necesita patrón, porque todo lo tenía con animales salvajes y gratuitos que estaban en la pampa. Entonces, el gaucho se apropia de esas cosas de nadie, no se apropia en el sentido actual de que algunos se apropiaron de esas tierras y de esas vacas y le hicieron propia. No en ese sentido, sino que salía a cazar, como hoy se puede salir a cazar liebres o como hoy se puede salir a cazar palomas. Y esto genera la primer gran lucha laboral en la Argentina después de la abolición de la esclavitud. Después de la abolición de la esclavitud, la primera lucha laboral que va a llevar 60 años, porque las guerras entre unitarios y federales, que es lo que va a ocupar la mayor parte del siglo XIX, fueron también guerras por la tierra. Los gauchos luchaban para que esas vacas fueran públicas porque eran públicas y luchaban para que esas tierras fueran al pueblo. Y los comerciantes de Buenos Aires, principalmente los comerciantes de Buenos Aires, luchaban para apropiarse de esas vacas salvajes y para apropiarse de esas tierras, lo que van a llamar estancias. ¿Qué son las estancias? Son tierras que se apropiaban los comerciantes de Buenos Aires, que vivían en Buenos Aires, y que se las quedaban a pesar de no ser trabajadas por ellos mismos. La estancia es una especie de latifundio, donde el que trabaja es un trabajador que no es el dueño de la tierra y el estanciero vive en Buenos Aires la gran vida, vive en Buenos Aires. Ya después vamos a ver si con esas tierras hicieron palacios, simularon ser aristócratas, iban a París, los hijos de esos estancieros iban a París y tiraban manteca al techo o quemaban billetes para demostrar los ricos que eran, derrochaban la riqueza. Entonces, esta historia es fundamental para entender por qué la Argentina no fue Australia, no fue Estados Unidos, no fue Canadá, ni fue Nueva Zelanda. Acá empieza esta historia. No hay estancias, o por lo menos los grandes latifundios en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda y en Australia son marginales. Lo principal en esos lugares son los granjeros, los farmers. Ahora, después lo vamos a ver eso, los Ingalls, lo que mostraba la serie de los Ingalls. Eso no va a pasar acá. Acá los granjeros, que acá se siguen llamando chacareros, van a ser marginales. No va a ser principal. Lo principal es la estancia. Tan principal fue la estancia en la Argentina que el juego mundial
del Monopoly, que es el juego del capitalismo a nivel mundial, es un juego que se juega en todos lados del mundo, en la Argentina no se llama Monopoly, o no se llamó Monopoly, ahora estamos más globalizados, pero durante muchísimas décadas ese juego se jugó acá como el estanciero. ¿Por qué? Porque el capitalismo en la Argentina es un capitalismo de estancia. No es un capitalismo de fábrica, no es un capitalismo minero, es un capitalismo de fábrica, de campo, de estancia. Es un capitalismo de latifundio, es una cosa rara. Tampoco tiene que ver con las haciendas medievales de las plantaciones de bananas o las plantaciones de algodón o de café de Brasil. Es un capitalismo de vacas que eran públicas, donde no había que poner nada, simplemente ir, cazarlas y hacer la plata y vender eso que era gratis y era público, venderlas y hacer dinero con eso. Muy distinto de un capitalismo de producción, muy distinto. Un capitalismo que para sacar, no sé, el hierro de la mina hay que hacer un pozo, hay que tener tecnología, hay que sacar el hierro de la piedra. Bueno, ahí hay un elemento productivo. Acá no, acá se iba al campo, se cazaba una vaca y se vendía. Las vacas eran gratuitas, eran públicas. Entonces va a haber, durante todos estos años, va a haber una lucha por esas vacas y va a haber una lucha de la estancia por irse apropiando paso a paso de cada una de estos elementos que la va a hacer finalmente dominar la Argentina. Por favor, Daniel, poneme la siguiente. Nosotros determinamos que en este siglo XIX y una partecita del siglo XX, la estancia va a tener 6 grandes guerras. La primera es esta guerra contra el gaucho que estábamos hablando recién, porque cuando comienza la Argentina en 1810, tanto el gaucho como los comerciantes de Buenos Aires que querían instalarse en esas tierras públicas, empieza una guerra que fue parte de la guerra entre unitarios y federales, que también tiene una parte de guerra por las vacas y por las tierras. Para que tengan una idea, los proyectos federales era entregar las tierras a los indios, los mestizos, las mestizas, los gauchos, las chinas, que es como se llama el femenino de gaucho, unas 200 hectáreas a cada una de esas familias trabajadoras que tenía la Argentina en ese momento. El primer proyecto fue el proyecto de Artigas. El federalismo comienza con Artigas y el proyecto de Artigas, el reglamento de Artigas, que es de 1815, apenas 5 años después de la independencia, establecía esto: repartir las tierras entre la población. Contrario a eso están los estancieros de Buenos Aires, que lo que querían era apropiarse la mayor cantidad de tierras posibles. Bueno, esas luchas entre unitarios y federales van a llevar casi todo el siglo XX, el siglo XIX, van a terminar alrededor de 1868, 1869. La última gran batalla es la batalla contra el coronel Varela en el Pozo de Vargas. Hay una samba, la samba de Vargas, que señala esa batalla. Una samba que, según la tradición, fue compuesta en la misma batalla, tanto del lado federal como del lado unitario. Los dos bandos cantaban la misma samba, pero con distinto ritmo, muy interesante, y distinta letra. En aquella época las bandas cantaban músicas en las batallas para incentivar a los soldados a pelear. Y bueno, cada uno de los bandos tenía su... Así que la samba de Vargas marca esta última gran batalla que marca la derrota del gaucho y la victoria de la estancia. Esta es la primera gran victoria de la estancia en toda esta historia argentina, que finalmente va a llevar a la estancia al poder total en la Argentina. El Martín Fierro, que es el libro nacional de Argentina, está escrito poquitos años después. Esta batalla del Pozo de Vargas es de 1868, el Martín Fierro es de 1872, 4 años después. Hernández escribe la historia del Martín Fierro como la historia del gaucho derrotado,
que pierde su tierra, que recuerda, la primera parte del Martín Fierro es el Martín Fierro recordando la época dorada en que tenía acceso a las vacas y tenía la posibilidad de tener su casa, y no era perseguido por el patrón, y no era perseguido por el juez, y no era perseguido por la policía. Así que esta fue la primera gran guerra y la primera gran victoria de la estancia. Tan victoriosa fue la estancia en ese momento que crea la Sociedad Rural Argentina, el primer sindicato argentino, un sindicato patronal, mucho antes que los trabajadores. Van a faltar como más de 10 años para que los trabajadores creen sus primeros asociaciones gremiales. Mucho antes, 10 años antes, una década antes, son los patrones quienes crean la primera sociedad gremial, la primera asociación gremial para luchar por sus intereses gremiales, la Sociedad Rural Argentina. Quizás la asociación más influyente en la política argentina de toda la historia. Quizás, la verdad que no es quizás, creo que no hay duda alguna. Hasta hace 2 gobiernos, el presidente de la Sociedad Rural Argentina tenía un ministerio, el Ministerio de Agricultura. Se lo dieron al presidente de la Sociedad Rural Argentina. Es como si le dieran el Ministerio de Trabajo al secretario general de la CGT. Eso es muy impresionante. Es decir, la influencia de la Sociedad Rural Argentina en la historia argentina fue y sigue siendo. Ha dado presidentes, ha dado senadores, ha dado dictadores, ha dado... Martínez de Oz fue el fundador de la Sociedad Rural Argentina, así que imagínense. Los apellidos Martínez de Oz han ocupado toda la historia argentina durante 2 siglos. Así que así termina esta primera batalla, esta primera guerra de la estancia. La segunda guerra de la estancia, ya envalentonada los estancieros con haberse apropiado de las estancias del territorio argentino de esa época, la segunda es la guerra contra el Paraguay, también financiada por la estancia. Es una guerra cuya intención es derrotar al único país industrialista que había en la zona. No es menor eso, no es menor. Entonces, la derrota de Paraguay, que fue un genocidio, Paraguay pierde prácticamente el total de su población masculina. La derrota de Paraguay no es solamente un genocidio, es la derrota del único proyecto parecido a Europa que había en América del Sur, que era un proyecto de industria. Paraguay tenía mucha industria de fabricación de barcos, tenía industrias metalúrgicas, tuvo ferrocarriles mucho antes que lo tuviera cualquier otro país de América Latina. Así que la segunda gran guerra de la estancia es contra Paraguay. La tercera gran guerra, y que es muy importante, es la guerra, lo que se llamó la guerra contra el indio, ¿no? Así le llamaban los indios. Le llaman indios despectivamente, porque la idea todavía hoy, que te digan indio, es algo despectivo, pero además es profundamente equivocado, porque los indios no eran de India. Eso fue un error europeo garrafal, que creían que América era la India, y además confundían India con China, estaba todo mezclado, entonces directamente le pusieron a todos los que vivían acá indios, como si América fuera la India. Todavía hoy no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta que los indios no son de India, sino que son indígenas, en todo caso, pueblos originarios. Como vieron en el mapa que yo les mostré al principio, todo lo que era de Chascomús al sur, de Mendoza al sur, y gran parte del Chaco, todo el Chaco, gran parte de Santa Fe, todo Formosa y gran parte de Santiago del Estero y Salta, todo eso eran territorios indígenas. Es decir, más o menos 2 veces el territorio de lo que era la Argentina original. Y obviamente gran parte de eso eran pampas y gran parte de eso eran vacas. Entonces, una de las primeras cosas que hace la Sociedad Rural Argentina después de vencer en la guerra contra el Paraguay es hacer una colecta para formar un ejército que se lo dan a Roca, al general Roca, para conquistar el desierto, llamaban, para conquistar la provincia de Buenos Aires, la Pampa, lo que quedaba de la Pampa, casi toda la Pampa
Argentina y la Patagonia, que se llamó la conquista del desierto. Una conquista, literalmente. La frontera, si alguno va de vacaciones, ahora que empiezan las vacaciones en Argentina, a Chascomús, va a ver que en Chascomús está el Fortín de Chascomús. Y si va a Azul, va a encontrar el Fortín de Azul. Y si va a Río Cuarto, va a encontrar el Fortín del Río Cuarto. Ahí terminaba la Argentina, en la línea de frontera. Bueno, lo que hace la Sociedad Rural Argentina es decir, no, conquistemos todo lo que queda de la provincia de Buenos Aires, la actual provincia de Buenos Aires, que al 90%. La provincia de Buenos Aires en esa época era muy chiquita, eran apenas 100 kilómetros. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene como 700 kilómetros de largo, así que imagínense, pasó de 100 a 700 de ancho. Entonces, la Sociedad Rural Argentina emprende lo que se llamó la conquista del desierto. La conquista del desierto es decisiva en la Argentina moderna, porque la Argentina pasó de ser un país relativamente pequeño a ser un país enorme, el octavo más grande del mundo, el octavo más grande del mundo. La Argentina no tiene mucha población, pero tiene territorio de potencia. No tiene población de potencia, ni tiene economía de potencia, pero tiene territorio de potencia. Y si contamos además lo que se ha registrado ahora, que es la plataforma submarina, la Argentina es el segundo país más grande del mundo después de Rusia. Fíjense que a Rusia muchas potencias, Japón, Francia, Suecia, Inglaterra, Alemania, quisieron invadirla porque es tan enorme, China, quisieron invadirla porque es tan enorme que obviamente que ahí hay mucha riqueza. Bueno, la Argentina tiene un territorio similar. Y gran parte de ese territorio similar viene por esta conquista del desierto, que también fue un genocidio, obviamente, y fue muy denunciado por Lisandro de la Torre, no, por Aristóbulo del Valle, No es la idea de que fue un genocidio, no es una cosa moderna. Aristóbulo del Valle denuncia el genocidio, la conquista del desierto en la Cámara de Diputados. Él y Alem eran diputados, lo denuncian en la Cámara de Diputados diciendo que ahí se estaban violando derechos fundamentales humanitarios. Así que esto es viejo. De hecho, esos indios fueron traídos, esos indígenas, niños y mujeres y hombres fueron traídos a Buenos Aires, fueron confinados en un campo de concentración en la isla Martín García y después fueron rifados a las familias ricas. Si ustedes hurgan un poquito en las familias ricas de esos años, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, van a ver que todas las familias ricas tenían indios en propiedad, que eran servidumbre, indios e indias. Lo cuentan las novelas, hay muchas novelas de la época que cuentan cómo estaban estos indios, se llamaban Felipe, que estaban ahí, que jugaban con los niños. Es muy común, hablen con las familias viejas y van a encontrar a estos indios que se los regalaron, el Estado se los regaló como si fueran cosas. Entonces, esto fue fundamental, porque la Argentina pasó de tener 1 millón de kilómetros cuadrados a tener 3 millones, 2.700.000, 3 millones de kilómetros cuadrados. Por supuesto que cambia toda la estructura de la Argentina y toda la estructura de la tierra. Ahora hay muchísima tierra. Antes también había mucha tierra, porque la Argentina era solo 1 millón de habitantes. Pero ahora hay 3 veces más tierra. Y puede ser dada a la población existente, existía 1 millón de habitantes en ese momento, o los inmigrantes que empezaban a llegar ya en ese momento, que van a ser unos 6 millones. En los siguientes años van a entrar a Argentina 6 millones de inmigrantes. Es decir, que esa tierra pudo haberse entregado, como se hizo en Estados Unidos, como se hizo en Canadá, como se hizo en Nueva Zelanda o como se hizo en Australia, pudo haberse entregado a los inmigrantes y a la población argentina. No pasó eso. Y este es el gran drama. Bueno, hay todo el siglo XIX es un drama para la Argentina, porque es un drama para los gauchos, que está escrito en el Martín Fierro, es un drama para los indígenas de la Patagonia y del norte, que están en sus leyendas y en sus canciones. Escuchen el folclore patagónico y van a ver, hay un tema que se llama Mutuy, que habla lastimeramente de las desgracias que sucedieron. Es decir, es toda una desgracia lo que sucede en el siglo XIX, pero este es nuestro país. Así se creó nuestro país.
de esta manera. No es el primer país que se crea con conquistas y con invasiones y con guerras y con masacres. No es el primer país. Estados Unidos tiene la conquista del oeste. Rusia tiene toda la expansión del zarismo. Es decir, no es el primer país. La Argentina se creó con estas luchas de la estancia que van a ir creando una economía. Poneme, por favor, Daniel, la siguiente, que yo creo que es la... no. Déjame puesto a las 5, por favor. ¿Es la 5? Entonces, a partir de esta gran conquista de territorio que hace la estancia y que se apodera de todo lo que es la Pampa y la Patagonia, viene una nueva lucha, que es la lucha por la forma en que va a tener la explotación de la tierra en la Argentina. Y ahí viene la presidencia de Sarmiento, por eso está Sarmiento ahí dibujado. Sarmiento tenía una ley de tierras. Busquen, fíjense que en los libros de historia está prácticamente borrado eso. Es muy interesante. Sin embargo, Sarmiento, el lema electoral de Sarmiento era por 100 Chivilcoy. Sarmiento, ese es el lema electoral, ¿eh? Sarmiento no llega con la bandera de la educación. Sarmiento llega con la bandera de la tierra. Hacer 100 Chivilcoys para darle 200 hectáreas a cada uno de los colonos que se establecieran en las 100 ciudades que se iban a crear para explotar la tierra argentina. Ese es el sueño de Sarmiento. Es un sueño a la americana, a la norteamericana, a la estadounidense. El sueño de la familia Ingalls, de darle a cada uno de los inmigrantes, porque él detestaba a los gauchos y detestaba a los indios, pero sí le parecían muy lindos y muy agradables los europeos, darle a cada uno de los inmigrantes 200 hectáreas. ¿Qué pasó con esa ley de Sarmiento? Ni siquiera la trataron, la cajonearon, la dejaron todo el periodo de Sarmiento, que fueron 6 años, y ni siquiera la trataron. Ni siquiera la trataron. Los diarios ni siquiera publicaron que Sarmiento tenía una ley de tierras. Les vuelvo a decir, su lema electoral era por 100 Chivilcoy. No pudo fundar ni un Chivilcoy. Entonces, después de Sarmiento viene Avellaneda. ¿Qué hace Avellaneda? Lo primero que hace Avellaneda es sancionar la ley Avellaneda, así se llama. La ley de tierras argentina, la histórica ley de tierras argentina, es la ley de Avellaneda. La ley de Avellaneda hace pelota el sueño de Sarmiento y le da las tierras a los estancieros. Y las tierras argentinas quedan básicamente en manos de 1000 familias. 1000 familias. Nunca más los inmigrantes van a poder tener acceso masivo a las tierras. Sí es cierto que en algunas provincias las gobernaciones provinciales sí facilitaron, más que en Buenos Aires y más que en otros lugares, el acceso a la tierra, como pasó en Entre Ríos y como pasó en Santa Fe. Pero, como hemos visto en el juego El Estanciero, la Argentina es principalmente conocida por las estancias. La estancia fue la forma de organización de la producción agraria argentina alrededor de la estancia, del latifundio. Hay una nota muy interesante de Muchnik que cuenta, mostrame por favor, Daniel, la número 5, 6, la 6. Miren ese artículo de Infobae, qué interesante, donde dicen Argentina, Canadá y Australia, y se puede aplicar lo mismo para Estados Unidos, 3 países con distinto destino. Dicen, el tamaño medio de las propiedades agrarias en Argentina era de 360 hectáreas. En Estados Unidos era 52. En Australia, Canadá y Nueva Zelanda era 70. Ahí está explicado. Esto lo dice Infobae, ¿eh? Entonces, en Argentina, el que trabajó la tierra, el trabajador de la tierra y la trabajadora de la tierra tenía que pagar un arrendamiento. Y esa plata del arrendamiento no se usó para producir nada, se usó para hacer palacios y para hacer de Buenos Aires una urbe de estilo europeo y para viajar a París y para que los hijos se gastaran la plata en los burdeles y en los cabarets brasileros. El tango lo cuenta todo eso, ¿eh? Está todo contado en el tango. Y los palacios siguen estando. El Palacio Alvear, el Palacio Paz, muchos palacios están, el Palacio Anchorena.
Ahí siguen estando los palacios de la familia Alvear, de la familia Anchorena, de la familia Paz, José C. Paz. Entonces, la guerra de la estancia contra la chacra mató la posibilidad de crear una clase media rural en la Argentina. Volveme, por favor, a la anterior, Daniel, muchas gracias. La guerra contra la chacra y el fin del sueño de Sarmiento mata la posibilidad de que en la Argentina haya una clase media rural. Una clase media rural hubiera dado poder de consumo a la población argentina y hubiera hecho parecerse a Argentina mucho a Estados Unidos y a Nueva Zelanda y a Australia y a Canadá. Pero la Argentina nunca pasó. La clase media fue una clase arrendataria y tuvo que pagar fortunas, los arrendamientos para tierras que eran públicas y que podrían haber ido perfectamente a ellos y podríamos habernos ahorrado hasta un 50% de la cosecha había que pagar, hasta un 50%. Es decir, del capital, el 50% fue a los ricachones de Buenos Aires, la clase alta porteña que no sabía nada de campo. Anchorena solía enorgullecerse, Anchorena, que era el principal estanciero argentino, que él no conocía ninguno de sus campos. Se enorgullecía de eso, no sabía absolutamente nada de campo. Como si fuera poco, también hay una lucha de la estancia contra la industria, que ese ya no es el sueño de Sarmiento, ese es el sueño de Pellegrini. Pellegrini, que es el fundador de la Unión Industrial Argentina, tenía como gran sueño hacer de la Argentina un país industrial, como las potencias mundiales. Todas las potencias mundiales son industriales. Generan valor agregado. El sueño de Pellegrini decía, no puede ser que solamente produzcamos pasto, decía él. Casi literal de lo que decía Pellegrini. Y hay un movimiento en la Argentina al que pertenece Pellegrini, pertenece Vicente Fidel López, el hijo de Vicente López, el autor del himno. Hay un movimiento industrialista en la Argentina para promover que los frigoríficos, los astilleros, la fabricación de barcos, la fabricación de trenes, todas esas cosas necesarias para el desarrollo del campo fueran hechos industrialmente en la Argentina. Y eso, la sociedad rural argentina fue directamente en contra de eso y lo bloqueó. Hay un libro maravilloso de Scalvini Ortiz, La historia de los ferrocarriles argentinos, que cuenta cómo la asociación entre estancieros y capitales ingleses bloquea toda posibilidad de industria en la Argentina. Así que la Argentina se queda sin tierra para su gente y sin industrias para trabajar y por lo tanto buenos salarios. El último gran paso o gran guerra de la estancia es contra la democracia. Obvio, porque si 1000 personas son dueñas de la Argentina, obviamente que esas 1000 personas no querían que el poder político estuviera en manos del pueblo. En los países como Estados Unidos, como Canadá, como Australia y como Nueva Zelanda, ¿por qué hay democracia? Porque el pueblo tenía la tierra, porque había una distribución de la riqueza y de los recursos productivos en el pueblo que hacía que el pueblo tuviera poder económico. Entonces, la clase media rural, las clases medias rurales de Estados Unidos, de Canadá, de Australia y de Nueva Zelanda generaron a su vez una democracia. Pero en Argentina no había clases medias, porque no había clase media rural y no había clase media industrial con buenos salarios. Entonces, lo que busca la élite que gobernaba, la clase alta que gobernaba, la oligarquía, como se decía en una época, todavía hoy se sigue hablando, ¿no?, de la oligarquía ucraniana, de la oligarquía rusa. Bueno, también había una oligarquía argentina, que sigue estando, porque los apellidos siguen siendo los mismos. La clase alta no quería que el pueblo votara. De hecho, el pueblo en Argentina no votó hasta la época de Irigoyen, hasta que se consigue el voto secreto, hasta el voto secreto que se consigue en 1810 y el primer voto secreto para presidentes en 1916, hasta 1916 solamente votaba entre el 1 y el 2% de la población. El 98% no votaba. Para aquellos que se quejan de que solo vota el 60%. Fíjense
que vote el 60 es malo, no es bueno, imagínense lo que es que vote solo el 2% y que el 98% no vote. Entonces, la oligarquía, la estancia bloqueó toda posibilidad de que hubiera voto secreto. El voto era cantado. Iban y era no obligatorio. Entonces eran las patotas. Las patotas, que eran los capataces de campo, llevaban a los peones de campo a votar y había que votar cantado. Así que adelante había que ver lo que votaba cada uno y ojo con votar a alguien que no fuera el que quería el patrón. Hay una vieja copla que la dice Ricardo Rojas en alguno de sus libros sobre literatura, que dice: en el cuarto oscuro no hay patrón. dice la copla en esas épocas que se luchaba por las elecciones libres. Son los radicales los que van a luchar por el voto secreto y van a ser luchas sangrientas, miles y miles. Uno no recuerda estas luchas y está mal no recordarlas, estas luchas tremendamente sangrientas de los radicales que se levantaron varias veces en armas. Acá hubo subversión radical muchas veces, por lo menos 3, porque son 3 grandes revoluciones con miles de muertos, miles de muertos. La boina blanca radical era el uniforme radical para no tirarse tiros entre los civiles que se levantaban contra el roquismo en aquella época para que hubiera elecciones libres. Así que esta es básicamente la historia de la Argentina. La Argentina, la estancia, ese capitalismo de estancia que se queda en la Argentina, que finalmente va a articular con la nueva potencia que había en el mundo, que era Gran Bretaña, que había derrotado recientemente a China en las guerras del opio, vendiendo opio. Recordemos que Inglaterra se hace poderosa no por la revolución industrial, se hace poderosa por la venta de opio. Recordemos, porque a veces la historia oculta algunas cosas, no se cuenta demasiado lo de la guerra del opio y se cuenta lo de la revolución industrial que fue 60 años antes. No, lo que le dio poder a Inglaterra en el mundo fue vencer a China, que era la gran potencia mundial hasta el siglo XIX, vencer a China en la guerra del opio. Los que vendían opio eran los ingleses, que lo sacaban de sus colonias en la India, y a los que les querían vender opio era el pueblo chino. Así que muy parecido a lo que hoy está diciendo Trump, ¿no? Que no le vendan drogas. Bueno, esa alianza entre la estancia que solo fabricaba carne y granos y Inglaterra es la que va a crear la Argentina moderna y la que va a impedir que la Argentina tuviera esa clase media que caracterizó a países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Esto va a abrir un segundo capítulo, que es cómo la producción rural no generó una clase media en la Argentina. Bueno, ¿cómo se generó la clase media en la Argentina? Se generó finalmente en parte por la industrialización. Cuando quiebra Inglaterra y la Argentina tiene que empezar a producir todo lo que compraba antes de Inglaterra, que se llama sustitución de importaciones, y pegado a eso vino el peronismo, y ahí se genera la clase media argentina. Es una clase media que ya no viene del campo, es una clase media que viene de la industria, de esa industria que Inglaterra ya no podía producir porque la crisis del 29 la había hecho quebrar. Así que finalmente Argentina sí tuvo una clase media, pero tuvo una clase media que no provino de esa riqueza extraordinaria que generó su campo, sino que porque del campo no podía provenir, porque la estructura productiva de la Argentina nunca le permitió crear una clase media rural. Hay una clase media rural, ¿eh? Yo con esto no quiero decir que no haya chacareros en Argentina, los hay, y están organizados en la Federación Agraria Argentina, que dio grandes luchas, pero no es dominante, no domina el sistema productivo argentino. El sistema productivo argentino todavía hoy sigue dominado por la Sociedad Rural Argentina, y la Sociedad Rural Argentina tiene 5.000 socios, los estancieros. Es un sindicato de estancieros, no es un sindicato de productores. Entonces, esa carencia de Argentina fue lo que la Argentina hizo que... Poneme la última, por favor, Daniel. Esta diferencia, ¿no? En Estados Unidos estaba la familia Ingalls. Esos trabajadores que ustedes ven arriba, esa familia trabajadora que ustedes ven arriba a la izquierda.
el campo argentino era lo que usted ve, ahí vemos ahí abajo, la estancia Chapadmalal de la familia Martínez de Hoz. Eso fue lo que fue la Argentina, el campo argentino, la riqueza argentina de esa Argentina del siglo XIX, y lo que debió haber sido si acá hubiera habido una historia similar a la de Estados Unidos, a la de Canadá, a la de Nueva Zelanda o la de Australia. Así que, bueno, ¿cómo es la historia, no? ¿Por qué esto es importante hoy? Y bueno, porque todavía hoy la Argentina tiene una estructura similar. La Argentina sigue teniendo un campo muy controlado por una élite y ahora se va a extender a un tipo de producción minera y de energía también muy controlada por una élite. La cuestión es, estas minas y estos campos, ¿alguna vez van a ser compartidos por la población argentina? ¿Y por el trabajo argentino? Así que bueno, los dejo con esa preocupación y nos vamos a ver el miércoles que viene, como siempre, en otro tema acá en Geopolítica y Trabajo.